Hola, bienvenidos amigos de YouTube, de Periodismo Autodidacta. Hoy estamos con Manuel Araya, abogado, magíster en Derecho Público, quien tiene mucho que decir y vallenarino 100% de corazón. Hicimos esta invitación porque era relevante hablar sobre el proceso constituyente y entre otras cosas más de política. Y él es el indicado para contarnos muchas cosas interesantes. Así que le damos la palabra. Bienvenido, Manuel. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludarte a ti y a todas las personas que están suscritas a tu canal y que te ven constantemente. Muy agradecido por la invitación y espero poder colaborar y a resolver algunas dudas que puedan surgir para que podamos compartir y dar nuestro punto de vista. Claro, claro, profesor. Iniciemos respecto a quién es usted, cómo ha sido su trayectoria, que nos cuente un poquito antes de que vayamos de lleno en el tema, para ir de a poquito profundizando en las distintas aristas de lo que está sucediendo hoy en el tema constitucional, en el tema político y en el tema democrático. Ujú. Ya, pues a ver, para hacerlo bien simple, bueno, como tú dijiste, mi nombre es Manuel Araya Gómez, ya soy abogado y magíster en Derecho Público. Nací acá en Vallenar, ejerzo mi profesión acá en Vallenar. Actualmente soy abogado de ejercicio libre, pero estuve en servicio público, Centro de la Mujer, Corporación de Defensa Judicial, Inspección del Trabajo, ¿ya? Y digamos, hoy día me desenvuelvo de manera particular, tengo mi oficina acá en Merced con Erasmo Escala, ¿ya? Y estamos trabajando con algunos colegas ahí, un proyecto nuevo de atención jurídica. Y lo otro que por la gente me puede ubicar es por estoy participando en Radio Amiga, específicamente en el Grito de las Hormigas, ¿ya? Y dentro de eso estoy haciendo un espacio que es el llamado Momento Constituyente, en el cual hemos entrevistado durante todos estos últimos 2 meses a cada sábado, durante media hora o más, a distintos candidatos de todo el espectro político para la Convención Constituyente. Así que eso es como principalmente por lo que soy más conocido, digamos, y digamos lo que me lleva a estar contigo conversando estos temas. Ah, muy bien, muy bien. ¿El grito de las hormigas está en qué horario? ¿Sábado? Es el día sábado, empezamos 12:30 aproximadamente, terminamos 2:30, 3 de la tarde, y el momento constituyente específico es a partir de las 2 de la tarde. Ya, ok. Ok, muy bien. Con respecto para que vayamos hablando y que la gente también entienda el proceso constituyente, porque ha habido mucha confusión, gente que dice que están mezclados los partidos, otro que los independientes no son independientes, entre muchas cosas que generan esa como salsa en la prensa y en las personas. ¿Podríamos como hablar del proceso constituyente en sí? ¿Qué es? Cómo, o cómo se viene dando esto desde hace bastante tiempo? Ya, a ver, sí, el primer contexto que tenemos que hablar es que una norma en general, sea cual sea, tiene un momento histórico, político, económico que la fundamenta. Ya lo estoy diciendo muy en simple. A eso nosotros le llamamos fuente material. Ya. Y el producto de eso, o sea, la norma, el texto, el libro, se le dice fuente formal, ¿ya? Este proceso constituyente y por tanto la nueva Carta Fundamental tiene como fuente material la Revolución de Octubre, que es la revolución que surge el 18 de octubre, a lo que algunos le llaman estallido, otros revolución. Yo solamente para efectos prácticos le voy a poner la Revolución de Octubre, digamos, haciendo un guiño, ¿cierto?, con la Revolución Rusa, que también es la Revolución de Octubre, Ya. ¿ya? Eh, Ahora, lo que pasó ahí, en esa fuente material, fue lo que se generó, y por eso de ahí el nombre, por ejemplo, del espacio mío, Momento Constituyente, en el cual la gente, dentro de sus múltiples demandas, entiende que la llave maestra para abrir esta caja de Pandora es una nueva carta fundamental. Y a partir de eso, la clase política nacional hace un acuerdo, al que le denomina Acuerdo por la Paz, en el cual sienta las bases para un cambio en la Carta Fundamental. Primero, para un cambio en la actual, que es agregar, ¿cierto?, la posibilidad de modificación total en la actual Constitución, para iniciar un proceso constituyente que termine en la redacción de un nuevo texto. Para eso nos plantearon al país dos alternativas. Una era la llamada convención mixta, compuesta 50 y 50 entre parlamentarios en ejercicio y ciudadanos, y la convención constituyente, que respondía más cercanamente a lo que la gente pedía como asamblea constituyente, en que eligiéramos, ¿cierto?,
representantes de manera popular sin parlamentarios en ejercicio. Esa fue la opción que ganó en el plebiscito del 25 de octubre, ganó la apruebo casi con un 80%, y con un valor similar ganó, ¿cierto?, la opción convención constituyente. Derivado de eso, se iban a proponer elecciones al país para establecer sus miembros, pero entre medio nos pilló el coronavirus. Eso generó uno de los primeros grandes problemas del proceso, que tiene que ver con la fecha del plebiscito, o sea, la fecha, perdón, de la elección. Y eso generó que la elección fuera ahora, el 11 de abril, ¿ya? Primeramente el 11 de abril, hace pocos días la elección se extiende y por primera vez en Chile vamos a tener una elección de 2 días, seguidos, y tenemos que elegir ahí a los llamados convencionales, o sea, a los hombres y mujeres de distintas áreas del país y principalmente de los pueblos originarios también de manera reservada, que van a ser los encargados de escribir y proponer al país el nuevo texto de la Carta Fundamental, para lo cual tienen 9 meses prorrogable por 3. Con respecto a, usted hablaba de fuente material y fuente formal, ¿cierto? Esos Sí, son los dos primeros conceptos que entendí, que viene originado de la parte social. ¿Por qué cree que se originó esa fuente material y justo en estos momentos históricos se genera esa búsqueda de la fuente formal y no antes, no precisamente antes? ¿La gente se cansó porque eso se habla? Ya, sí, a ver, tenemos que hacernos cargo de una realidad. Chile comienza, digamos, un régimen transicional el 11 de marzo de 1990 con una carta fundamental heredada del gobierno militar, al cual se le hacen varias reformas, pero principalmente dos. Las más potentes son la del año 89, que fue consensuada con el gobierno militar, o con la dictadura, como le quiera decir, ¿ya? Y la del 2005, en la cual Ricardo Lagos trató de resolver el problema constitucional. Hoy día tendría que reconocer que sin éxito, digamos, porque el problema continuó. Este problema tiene que ver con lo siguiente: la Constitución del 80 tenía los llamados enclaves autoritarios, o sea, tenía artículos y tenía instituciones que básicamente no correspondían con una democracia plena, si pudiéramos ponerle un nombre. Además, en la Constitución del 80, el régimen militar o la dictadura toma una serie de decisiones para el país. Y esas decisiones fueron validadas supuestamente en un plebiscito que seguramente que tuvo cierto alteración en los resultados, ¿ya? Hoy día no es posible, hay varios textos que hablan, ¿cierto? Hay un que se llama el fraude, digamos, que es un texto que presenta, digamos, todos los fraudes que hubo en el plebiscito constitucional del 80. Sin embargo, historiadores también señalan que, si bien hubo fraude, hubo mano mora ahí, probablemente el resultado era positivo, o sea, probablemente la dictadura del 80 gana el plebiscito, a lo mejor no con el margen que planteó, digamos, los resultados finales. Lo que hay que tener en claro es que el régimen militar empieza a tener una fuerte resistencia en el mundo popular desde el primer día, pero esa resistencia se vuelve masiva con la crisis del 82-83. No se vuelve masiva antes. Entonces, no se vuelve popular. El cacerolazo para terminar con el régimen surge en esos años. Entonces, estamos viendo que una sociedad del 90 en adelante se construyó con ciertas decisiones que se tomaron ahí que no dejaron satisfecho a la gente. Principalmente la gestión de la salud, la gestión de la previsión de jubilación, ¿ya? En las FP y en la ISAPRE, y otros vicios del sistema que surgen, no sé si con un contenido constitucional, pero por lo menos la Constitución regula esos temas. Por ejemplo, esta Constitución actual que tenemos, incluso con las modificaciones que se le hacen, es una Constitución promotora de la libertad, de la libre iniciativa económica, de la libertad de empresa. Pero, a su vez, nuestro sistema es muy débil a propósito de evitar la colusión, de evitar el monopolio, en algunos casos, ya de evitar el cártel, hablando en términos económicos, ¿cierto? Como si lo podemos ver, la corrupción de las farmacias, de los pollos, del papel higiénico, claro. ¿ya? Entonces, se empezó a generar una sensación de abuso. Yo siento que esto es una continuidad, la Revolución de Octubre es una continuidad del grito de la Revolución Pingüina 1 y 2, ¿ya? Siento que yo participé en el proceso constituyente de Bachelet, fui analista legal dentro del proceso que se intentó, y siento que había un interés, pero no una necesidad. En cambio, las cosas que hicieron detonar la Revolución de Octubre
le generaron a la gente la percepción de que era el sistema completo el que lo oprimía, ¿ya? O sea, en Y este caso se vieron como influenciados desde muchas aristas que ya no había como que claro, o rebalsar. sea, correcto, o sea, me refiero a que la gente sintió que el sistema lo estaba coartando y lo estaba oprimiendo, ¿ya? Y de esa perspectiva la vuelta que surge. Yo no me puedo hacer cargo, por ejemplo, si uno analiza objetivamente, por ejemplo, el reventón que se produce con el tema del metro, Claro, quien va a Santiago en el metro sabe que ese mismo año se pusieron a disposición de la gente dos líneas nuevas y se puso a disposición de la gente un metro tren maravilloso de Estación Central hasta Anos. Cualquier empresa privada te traspasa ese cobro en los pasajes de esa inversión. Pero la gente, ¿qué pasa? Que la gente ganando el mínimo y cargando la VIP empieza, digamos, a verse, digamos, complicada porque cada vez dentro de su sueldo mínimo la proporción del gasto de locomoción es más alta. claro, O sea, la locomoción de Santiago es muy buena, pero muy cara. Por tanto, yo me rebelo contra eso. claro. Y eso arrastró una serie de temas, el movimiento No Más FP, el tema de, bueno, hay otro gran cuento, digamos, gran cuento en el sentido de que hay una historia también detrás del tema de FP que podríamos conversar otro día, ya que es súper relevante y que también fue visto como una de las cosas que no era posible aguantar. Claro, Pero ojo que este modelo, y ahí así que voy a dar una opinión personal, este modelo económico, político, tiene sus éxitos. A nivel latinoamericano somos el país que ha rebajado más la pobreza y la hemos rebajado incluso modificando la forma de medir la pobreza. O sea, los países de América del Sur no han modificado sustancialmente su forma de medir la pobreza, salvo Chile, haciéndolo más exigente. Y aún así, la pobreza del 11 de marzo del 90 hasta la fecha ha bajado. Entonces, eh, pero pero por otra partida, no es un tema de por indicador, contrapartida también aumentó el endeudamiento. claro, porque, Claro, a la gente ya no le sirve el indicador. claro, porque no solo números, sino que la cualidad o de las condiciones en las cuales se está viviendo. Me Con voy a res- permitir hablar de economía con un administrador de empresa. Eh, la macroeconomía, en los 90, la macroeconomía era lo importante y la microeconomía no era lo importante. Si lo quisiéramos poner en sus términos, la gente se cansó desde lo microeconómico y reventó. Exacto, Eso es lo que pasó en la sí, Revolución de Octubre. exacto. Y con respecto al tema de los constituyentes, ¿cree usted que están las personas indicadas en aquellos cargos a postular para venir a como regular o alcanzar cierto nivel de mayor satisfacción de la gente en las políticas que se generen o las textos redactados dentro de la nueva constitución? Aquí en la provincia, por ejemplo, A con las ver, personas que ha sí, entrevistado, no sé si cómo la ha visto, cómo la has analizado. ya, o sea, lo primero que te tengo que decir es que al final de cuentas, siendo el procedimiento de elección democrático, es el pueblo quien debe elegir a sus representantes y no sería el que lo cuestione al momento de elegirlo. Por supuesto. Ahora, tendré una percepción respecto de los candidatos, ¿ya? Sí, yo siento personalmente de a ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que tu pregunta va enfocada a un nivel más macro, en el Claro, sentido de, hemos visto que hay personajes del mundo de la cultura, del deporte, hasta de la farándula, están en esto. Ya. Eso claro, tiene que ir una explicación política de política partidista. Como se tuvo la mala idea de juntarla con la elección de alcalde y concejales, hay 4 votos. Y hay, por lo menos en Vallenar, de concejal hay 44 candidatos. De alcalde hay 6. De gobernador agregar otros 4 o 5 más. Y de constituyente hay como unos 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día tú tienes que hacer propaganda y el primer problema, bueno, el marketing, como tú lo sabrás, el primero es ser conocido, el segundo es decir que soy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo elijo un famosillo, el famosillo ya es conocido, por tanto la mitad de la pega la tengo hecha. claro. El resto tengo que decir que el tipo es bueno. Por eso tú vas a ver que hubo hace unos años atrás, por ejemplo, la candidatura de DJ Méndez, de Élica Olivera, de Sebastián Keitel. Entonces, es por eso, porque tiene que ver con esa primera faceta del marketing político. Y, Porque el político también tiene marketing. y el presupuesto con el cual cuentan cada uno de los... Claro, o sea,
yo no tengo que decir a la gente quién es Adriana Barriento, a lo más tendré que demostrar que Adriana Barriento es buena para el cargo a la que estoy postulándola, pero ya saben quién es. Entonces, aquí siento que en la región no estamos en esa dinámica, estamos con gente bastante preparada, en regla general, uno podrá encontrar que en algunos de mis entrevistados no anduvo del todo bien, pero por regla general sí, tenemos gente especialista, tenemos gente que por último, si no es abogada, ha tenido una formación que le permite colaborar de su perspectiva, porque es un error, incluso te lo digo yo con mi preparación, es un error pensar que solo abogados, solo con preparación específica en el área, son los llamados a hacer la Constitución. La Carta Fundamental es un consenso de todos. Por Claro, tanto, perfectamente pueden participar. Primero, participan todos de manera representativa en la votación. Y segundo, la pluralidad de desarrollo profesional, actividad, mundo del que desenvuelven y origen social, incluso pueblo originario y no pueblo originario, discapacidad, no discapacidad, te permite tener un panorama más plural macro, de lo que multi, Chile es. claro, Claro, multidisciplinar respecto a los temas y correcto. que las políticas incluyan a todos, sean más global. Para eso hay técnicos. O sea, los constituyentes deben tener asesores, aunque no esté muy bien visto el tema de los asesores por lo que ha pasado en las cámaras, pero debe haber asesores que le den forma jurídica seguramente a eso. Pero de todas las normas jurídicas que hay en el ordenamiento, la Constitución es la que recibe más aportes no jurídicos. Y eso es súper interesante decirlo. O sea, en nuestra Constitución hay cosas tratadas que no son derecho propiamente tal, como ciencia, sino que son cosas que se han recogido de otras disciplinas. Hay mucha economía, ya hay, por ejemplo, Multidisciplinar respecto a es todo. multidisciplinar, correcto. Y con respecto a eso mismo de los asesores, que me parece un tema súper interesante, porque en el proceso mismo, quizás, de dar la opinión, los constituyentes pueden solicitar la ayuda en el mismo proceso mismo del tema de estar redactando, o tiene que ser previo o después de, en esos momentos, o en esas asambleas que se van a ir haciendo. ¿Cómo Mira, se...? el funcionamiento de la constituyente no está definido toda vez que lo primero que deben definir los constituyentes una vez constituida la sesión es su reglamento. Ya, Y en el ok. reglamento se va a establecer la forma de. Es súper importante que lamentablemente por el poco tiempo que el acuerdo por la paz deja, para mí 9 meses prorrogable por 3 es poco tiempo para una constitución, ¿ya? Lamentablemente en el poco tiempo va a ser súper importante que se pongan de acuerdo rápido en el reglamento. La experiencia más cercana que tenemos, que es Bolivia, tuvo problemas porque se demoró casi 6 meses en el puro reglamento. Entonces, desde esa perspectiva va a ser sumamente importante que el reglamento salga rápido y que sea una expresión democrática, por supuesto. Claro. Y con respecto a la gente, personas comunes, como todos, que están trabajando, que están muy ocupadas, que a veces no tienen tiempo de leer, ¿cómo pueden informarse? ¿Hay plataformas respecto al proceso constituyente? Bueno, yo sé que también hay propaganda y marketing en televisión, pero en otros medios se puede buscar más información, aparte de la publicidad que hacen los candidatos. Sí, mire, a ver, yo entiendo que hoy día empieza la franja, pero la publicidad, el marketing político te va a llamar a votar por determinado candidato. Yo Claro. lo que siempre destaco, en Chile tenemos una página muy buena que es www.bcn.cl, Belarga CN, que es la Biblioteca del Congreso Congreso Nacional. Nacional, claro. Ya aquí usted va a encontrar, hay una sección que se llama Ley Fácil, y en Ley Fácil hay 3 textos que son sumamente interesantes, que a lo mejor se los podría enviar igual, porque se pueden descargar en PDF para que los pongan en los comentarios, y cuando tengamos la oportunidad de subir este video, ya Claro. que habla tanto del proceso constituyente, que habla de las personas con discapacidad y, digamos, de la variedad de género y los independientes, y son fichas de no más de una hoja y sale bien explicado el proceso de una manera súper fácil, sencilla, para que podamos comprender todo, porque lamentablemente muchos de nosotros, los que tenemos alguna preparación en esto, somos muy complicados en explicar y en darnos a entender. Entonces, estos textos están preparados, pero en una hojita te explica, pero con claridad, todo lo que estamos conversando.
Claro, por supuesto, a veces mucho tecnicismo dentro de los campos profesionales hace que la información no llegue o que la gente malinterprete o confunda la... Claro, lo que pasa es que el tecnicismo en el caso nuestro hay que explicarlo. Entonces hay veces que Claro, no nos damos ese trabajo, pero es súper relevante porque hoy día esta decisión la tomamos todos. claro, por supuesto. Y con respecto a la provincia, ¿cómo ve, cómo mira el escenario tanto en municipal? ¿Ve una reestructuración? ¿Se ven cambios? ¿O cuál cree que es la prioridad hoy de Vallenar y también de la provincia? Ujú. Des- Mira, sí, desempleo, bueno, un montón de variables que pueden influenciar educación, no, no lo sé. ¿Cuál es su perspectiva? a ver, voy a tratar de transitar esta pregunta sin dar Sin... mucha pista de qué pie cogeo, pero a ver, te planteo lo siguiente. Primero, esta elección es muy compleja porque lamentablemente, como te decía, se juntaron elecciones. Ya está la elección de gobernador regional que ha pasado muy desapercibida, ya, y en eso hay dos factores súper importantes, que se tomó mucho el regionalismo, mucho insistió, el regionalismo como fuerza en general, transversal, mucho insistió que debía elegirse el intendente en ese momento. Y hoy día estamos eligiendo un león sin dientes, porque resulta de que pocas atribuciones le dejaron al gobernador regional que va a representar al intendente, a reemplazar al intendente, y muchas de ellas van a ir en el delegado presidencial adjunto, que va a recibir muchas de estas facultades. Por tanto, la visión ¿ya? De esta elección es bastante desinterés. ¿Ya? La única ventaja que tenemos, por así decirlo, desde el punto de vista de la participación, es que en Chile, cuando tú vas a votar por ejemplo, la constituyente, te van a entregar los 4 votos. Ya no es como en España, que en España tú puedes elegir si no votar en una determinada elección, cuando son en conjunto. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener esa oportunidad. Pero lamentablemente la elección de gobernador regional está pasando muy desapercibida. Después tenemos la lucha de alcalde y concejal. A ver, la de concejal yo me la juego por una renovación total del Consejo Municipal, ¿ya? Primero, por lo que estableció la ley a propósito de prohibir la reelección. Segundo, porque hubo miembros del Consejo Municipal que decidieron no postular. Hay otro que va a estar postulando alcalde. Y de los que hay, yo veo que hay más posibilidades de renovación que de mantener algunos de los cupos que actualmente se están ejerciendo. La que está álgida, ¿cierto?, es la elección de alcalde, en función de que, bueno, el alcalde Tapia renunció, ¿cierto?, con una inquietud electoral posterior. Entonces se define, digamos, su sucesor en base a continuar el legado de la administración Tapia, continuar, digamos, la administración del actual alcalde, don Víctor Isla, o tomar una alternativa distinta. Y es pocas veces en Vallenar hemos tenido tanto candidato, lo cual genera, digamos, una expectativa adicional. Ahora, hoy día vemos un fraccionamiento de la centroizquierda, que es la tradicional ganadora en la elección de alcalde. Estamos hablando históricamente, incluso cuando el Partido Radical era el referente de la centroizquierda, siempre ganaba la centroizquierda acá. Hoy día hay una opción distinta en función de la división de ese propio conglomerado, si pudiéramos hablar de un conglomerado. Y en constituyentes, a ver, en constituyentes se está notando, salvo excepciones que han empezado su campaña en la región, en la provincia o en la comuna, se está notando algo que es bastante singular, ¿ya? Que tiene que ver con la pérdida de importancia de la provincia del Huasco completa en el aspecto electoral a partir de la fusión de los antiguos distritos 6 y 7 en el actual distrito 4. O sea, antiguamente elegíamos 4 diputados, pero elegíamos 2 del distrito 6, que era Copiapó, perdón, 2 del distrito 5, que era Copiapó, y 2 esta provincia con Caldera y Chañaral, ¿cierto? Que elegían 2 más. Entonces, ¿qué pasa? Al elegirlos como región, electoralmente, por la cantidad de habitantes, perdemos peso. Entonces, hay constituyentes, como también hay diputados, ojo con esto, que hacen campaña principalmente en la provincia de Copiapó, ¿ya? Porque ahí está, digamos, la mayor cantidad de personas. Han habido pocos candidatos constituyentes que han hecho, digamos, una función más repartida o más centrada en la provincia del Huasco, que es lo que nos interesa a nosotros. Y veo, ¿cierto? También hay una lista, por ejemplo, que es netamente de la zona, pero que le ha costado, digamos, hacer una campaña un poquito más intensa para que la gente los pueda conocer, ya que es la de la Asamblea Constituyente de Atacama,
Y en contrapartida vemos, por ejemplo, una lista que son los independientes no neutrales, que en estricto rigor están prácticamente haciendo su campaña principalmente en Copiapó. Y hay gente que está acá, pero no ha hecho una gran campaña. Ahora, estamos supuestamente, porque hoy día salió informaciones de que se estaba evaluando aplazar el plebiscito, pero la elección. Pero si la elección fuera el 10 y 11 de abril, como está establecida, estamos viendo que este sería el último tercio de la campaña y por tanto vamos a ver un aumento de la publicidad, un aumento del marketing y algunas fricciones más allá de lo que se ha dado hasta el momento. Claro, claro, porque igual en estos últimos etapas ya de la campaña pueden haber confrontaciones también. O sea, ¿no se ha desarrollado algún debate? ¿Se han desarrollado debates? No sé si estoy informado de eso o usted está informado respecto a algún debate entre los candidatos a alcalde, entre concejales. Ya. O sea, entre los concejales es impracticable, tendría que hacer como 5 días de debate, pero en los alcaldes han habido propuestas, pero no hay un consenso. Hubo en la elección anterior, hubo un debate que fue televisado incluso, pero no sé si hay, a ver, hay candidatos que está tan cerrada la elección alcalde que hay algunos que quieren, otros que no quieren. Hay algunos que les serviría el debate, los que a lo mejor son menos conocidos, o los que vienen remando de más atrás, pero hay otros que hay candidatos más expuestos que otros, hay otros candidatos que te hacen su programa, que te lo muestran y que no reciben preguntas, o solamente leen los mensajes de ánimo. Hay otros que también se dedican, digamos, por su actividad radial y reciben de todo. Pero no sé si hay voluntad de los 6 como para hacer un debate, sería muy interesante hacerlo. Claro, me parece que es una herramienta importante para poder ver los argumentos y las propuestas, porque confrontar a veces propuestas pueden salir nuevas soluciones, no solamente generar un conflicto entre candidatos. Ahora, Eh, la pandemia ha modificado totalmente la forma de hacer sí, campaña. sí, por Una supuesto. campaña cada vez más por redes sociales, sobre todo cuando los candidatos apuntan a un público más joven. O sea, hoy día vemos palomas con el código QR, ¿no? Cosa que no habíamos visto en elecciones anteriores. Claro, Hemos visto mucho Facebook, pero ojo, existe un nivel de analfabetismo digital que me hace pensar, sobre todo en Vallenar, que me hace pensar de que no toda la campaña pasa por los likes de Facebook, ¿eh? por supuesto, porque hay muchas personas adulto mayor, que en mi caso me Claro. tocó trabajar con adultos mayores que no se conectan a Facebook y están en otra vida, digamos. Entonces, claro, entonces hemos visto campañas muy interesantes, pero ojo, es probable, es un hecho probable en producción que tengamos un par de candidatos que no pasaron totalmente por redes sociales, que pasaron por el puerta a puerta y por la radio, y ellos van a marcar tendencia también. Ahora, esperamos que haya una renovación también, no solamente de rostro, sino que también de edad, porque está un poquito antigua nuestra política local. Claro, claro, muy bien. Con respecto a la democracia, ¿cree usted, profesor o Manuel, que hay una crisis democrática y cómo se podría avanzar en la reparación de esta crisis, si es que la hay? Mm. Bueno, esa pregunta que tú estás haciendo ha tenido respuestas en el tiempo, distintas. Eh, finales finales de la década de los 90, principios de los 2000, Francis Fukuyama promovía la especie o la idea de un fin de la historia, en el cual la democracia representativa era el punto culminante. O sea, en el fondo, así como muy en simple, porque tampoco soy un especialista en la obra de Fukuyama, pero eh, lo que se planteaba en el fondo es que la democracia representativa era, para hacerlo bien en simple, la última chupada del mate. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a evolucionar a otro modelo. O sea, pasamos de Roma a la Edad Media, a los castillos, a la monarquía, al primos interpares, a la Revolución Francesa, y de la Revolución Francesa al Estado liberal, y del Estado liberal a la democracia representativa. Hoy día vemos que democracias representativas como la chilena fueron tratadas casi como de régimen dictatorial, cuando hablaba de los 30 años o de la extensión de la dictadura durante la transición. Eso fue particularmente doloroso para generaciones, no sé, lo voy a hablar por mí. Yo soy un hijo de la transición, en el sentido de que yo nací en 1985, por tanto, la transición, digamos, fue la forma de hacer este tránsito de un régimen dictatorial
a un régimen democrático, por supuesto que con falencia y con enclave autoritario. Entonces, efectivamente la gente, a través de la Revolución de Octubre, pero ya antes, con la revuelta del 15M en España, con el de los indignados, eh, ya desde esa época estaba insatisfecha con la representación que los políticos, ya sea cual sea la forma de elegirlo, le estaba dando. Y desde esa perspectiva se está buscando la posibilidad de que esa gente que está fuera de la lógica político-electoral sea representada. La Revolución de Octubre es de gente que no fue a votar anteriormente. Entonces, hoy día esta democracia pareciera que nos está quedando un poquito chica, que es como una ropa que nos queda apretada. Entonces, vamos a tener que mandarnos a hacer un traje nuevo, y ese traje nuevo tiene como desafío eh, ser más democrático, tener Claro. un modelo que represente mejor esas ideas. Ahora, hay cosas que la gente no tiene por qué manejar, pero quiero que también es momento de, digamos, y aprovechar el espacio tuyo de decirlo. Democracia y derechos fundamentales no siempre son vías paralelas, a veces se limitan entre sí. No todo el contenido constitucional, político, debe pasar necesariamente por un tema democrático. Eh, por ejemplo, ¿podremos derogar la Constitución los derechos humanos? Sí, probablemente si hay un grupo que así lo pide y ese grupo es mayoría en las cámaras, podría hacerlo, pero no es un tema que pueda ser disponible para una mayoría circunstancial, porque hay consensos que se van a tomar ahora que van a tener que defenderse incluso de eso, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con fenómenos como la supremacía constitucional, o sea, que la constitución esté reforzada en su contenido para que no cualquiera la cambie rápidamente, que están en beneficio de los derechos de las personas y no siempre al alcance de las mayorías democráticas. Entonces, derechos fundamentales y democracia a veces se oponen, se limitan entre sí. Y Mm. eso es súper importante tenerlo, porque a propósito de situaciones como la pena de muerte, como el castigo de ciertos delitos, la gente está pidiendo, ¿cierto?, más mano dura y a la vez, digamos, está pidiendo más derechos. Entonces, es como incompatible esto, ¿ya? Entonces, las decisiones que se tomen en democracia van a tener también como límite el ejercicio de nuestros propios derechos fundamentales que salgan lo más reforzados posible de este nuevo texto. Y ahí, digamos, ya respondiendo derechamente a tu pregunta, sí, parece que nuestra democracia le falta algo para dar el ancho, para que la gente se pueda seguir integrada en ella, no solamente nuestra democracia, sino que la democracia en el mundo como concepto. Y dos, por muy democráticos que seamos, hay ciertas cosas que no son para que se dispongan en democracia, ¿ya? O para que solo se dispongan con una mayoría democrática. Por eso es tan importante la decisión que van a tomar los constituyentes cuando propongan el texto del proyecto de la Carta Fundamental del país, porque nos van a hablar de un estatuto en el cual, si nosotros nos lo damos, lo refrendamos con el voto, va a tener un estatus superior y por tanto no va a estar al alcance de mayorías circunstanciales en el futuro. Cuando habla usted de mayorías circunstanciales, ¿se refiere a qué se refiere con respecto a eso? A ver, me refiero a que hay cosas que deben ir permanentes en la Constitución, que deben ir aseguradas, que deben ir vigorizadas. Ya Derechos la supremacía, fundamentales. por ejemplo, derechos Ya, fundamentales, la separación de poderes, ya. el control de los actos de la administración pública, ya que tienen que estar fortalecidos, reforzados, ya ante la posibilidad de que en el futuro, y aquí lo estoy diciendo de verdad, cualquier cualquier intento antidemocrático o cualquier intento contrario a los derechos de las personas pueda modificar totalmente ya un panorama jurídico constitucional. Me estoy hablando por supuesto, de evitar, ¿cierto?, que un Bolsonaro, un Trump, un Nayib Bukele, nacional, por así decirlo, pueda llegar a disponer del contenido de la Carta Fundamental que nos demos como chilenos. En el fondo es eso. Sea Ya. del signo político que sea, me da lo mismo. Pero lo importante es cómo la Constitución protege ese estatuto de garantías y derechos para que, digamos, aunque un presidente saque el 60% y a su vez saque el 60% de las cámaras, no pueda modificar todo a su entorno.
Mm. En cierto punto que no tenga, limitar un poco el poder de la Carta Fundamental o de las personas Correcto, que están gobernando de con las la que Carta. ejercen el poder, de los que ejercen el poder. Hoy día, por ejemplo, no hoy día, hace como una semana atrás, estaba viendo la situación en Argentina, en cómo a raíz de la situación judicial de la vicepresidenta y expresidenta de la nación, se está pensando, digamos, eh, disminuir, romper la autonomía de los tribunales de justicia, señalando que la teoría de la separación de los poderes es muy antigua, por tanto debiera modificarse. Y no, eso es uno de los elementos fundamentales de una república. Entonces, de esa perspectiva, esos principios tienen que ir blindados, la independencia de los tribunales, que nadie pueda ir a obligar a un juez a que falle en uno u otro sentido. Esas cosas son tan esenciales y tan importantes que deben ir plasmadas y que no deben quedar al arbitrio de cualquiera. Claro. Profesor, con respecto a lo mismo que estamos hablando, en la misma educación y en la preparación cívica, que ahora se han incluido algunos programas dentro del Ministerio de Educación, ¿cierto? Uh -huh. Eh, ¿Ha visto o sabe usted, está informado respecto a qué se está enseñando respecto a educación cívica? ¿Considera relevante estos nuevos cambios? Eh, ¿Considera que faltan cosas respecto a educar a nosotros mismos, respecto a las leyes, la legislación? Porque si bien hay mucho acceso a la información, no todas las personas están interesadas. ¿Cree que hay una falta de, no sé, encanto de poder atraer hacia estos temas que a veces son rebuscados? Ya, sinceramente, Felipe, te planteo una cosa. O sea, lamentablemente en Chile, hasta antes de que se sacara educación cívica de los programas de las escuelas, muchas veces eran abogados los que daban estas clases. Hoy día es todo lo contrario. O sea, hay pocos, y creo que muy pocos, abogados que estén colaborando en ese tema. Por tanto, yo no podría decirte cuál es el contenido de lo que se está pasando, por ejemplo. Claro, ¿Ya? no, Entonces, lamentablemente, o sea, no digo que solo, de nuevo, no digo que solamente deben ser abogados los que enseñen esto, pero sería súper importante que pudiéramos participar, que fuéramos invitados, por lo menos, digamos, a compartir algunas experiencias sobre esto en los ramos de enseñanza media, ¿ya? No como la perspectiva de que el abogado nos cuente lo que hace, así como profesionalmente, sino que a compartir temas súper relevantes con una mirada un poquito más técnica. Eh, y ahí, digamos, hay un desafío. Lamentablemente, yo no conozco otra cosa que lo que se llama Guía de Formación Cívica que tiene la página de la BCN, que es un material muy bueno para ya, entender conceptos jurídicos elementales y para entender, digamos, para entender cosas de derechos humanos también. Entonces, eso es un material que está disponible, que es gratuito, que se puede descargar y es un programa, es un texto, un PDF muy completo y que recomiendo su uso, digamos. Ahora, acerca de lo poco atractivo que puede ser. o el Mira, reencanto con las nuevas generaciones, porque también claro, las nuevas generaciones no es lo correcto, mismo claro. que las anteriores. Mira, yo te planteo que, por ejemplo, el día que nosotros trabajamos, cuando antes el proceso constituyente del gobierno Bachelet 2, trabajamos acá en la provincia, hubo casi 100 personas en el encuentro provincial. Y en el encuentro regional hubo casi 300, ya un poquito más, de hecho. Entonces, desde esa perspectiva hay interés, ¿ya? Lamentablemente, la ciencia del derecho, ¿ya? Es un poquito latera para el público general y nos cuesta explicar en más sencillo, ¿ya? Porque lamentablemente nuestra formación siempre busca la precisión en el lenguaje. Claro. Pero hay intentos interesantes, como te digo, este texto de la guía de formación cívica es súper interesante, súper fluida. Yo la recomiendo a los alumnos en general por la facilidad que te permite entender los conceptos. ¿Ya? Mm, claro, es un desafío muy interesante mostrar de manera didáctica estos contenidos. ¿Ya? Hoy día Claro, estamos en un contexto en que un video no puede durar más de un minuto, claro. en que un pantallazo tiene que tener, digamos, o un posteo tiene que tener cierta cantidad de visibilidad, cierta cantidad de letra y cierto espacio. ¿Ya? Entonces es un error como meter y meter contenido a la gente, digamos. Eh, Hay que buscar la forma creativa de poder entregar estos contenidos. Yo te planteo, por ejemplo, 31 minutos, la justificación del 31 minutos de la productora BlaBlaC,
era mostrar los derechos del niño, y para mostrar los derechos del niño el personaje era Constantín con Rosmosman. Claro, Entonces, hay formas, pero hay que buscarlas, claro. porque es un poquito árido, digamos. Y es un trabajo que se debe hacer en colaboración con un equipo bien entre profesionales, multidisciplinar. Y, por ejemplo, mira, te planteo, es lo que estaba pasando con la historia. Hace 10 años atrás nadie leía historia, y hoy día los principales bestsellers del país son históricos. Entonces, ¿por qué pasa? Porque no se descubrió una historia nueva. Tú me preguntas lo que Baradit dice, para mí no es nuevo, pero está contado de forma más interesante. O sea, Entonces, títulos marqueteros también que rompen un poco la atención, porque ahora lo que se busca es como llamar la atención. te planteo, mira, por ejemplo, en el tema histórico, hay unos documentales que se llaman Algo habrán hecho, que originalmente son argentinos, pero se hizo en Chile para el Bicentenario. Oye, en 8 programas, 10 programas se mostraba la historia de Chile completa. Y el programa era maravilloso. Entonces, desde esa perspectiva hay que ver formas didácticas de entregar los contenidos que están. Y yo creo que la gente está interesada. Lo que pasa es que no le puedo decir, leas esto de 300 páginas y lo comentamos. No, seguramente vamos a tener que llegar a un nivel más inicial para que la persona, digamos, pueda entender y compartir los conceptos. Y ojo, cuidado con los especialistas. Yo desde esta perspectiva te planteo que también hay mucho de escuchar a la ciudadanía. Claro, El consenso no es solamente jurídico, es político y social. claro, Entonces, vale. muchas veces nosotros tendremos que aprender del pueblo cuando plantee sus ideas. Claro, entonces respecto a eso de que hay un sesgo también del especialista que muchas veces no se comenta en situaciones de consenso o de argumentos, porque a veces el especialista ve solo con su ojo técnico y cosas que a veces son simples no las analiza o no las mira. Te voy a plantear un ejemplo de eso. Cuando yo participé en el proceso constituyente, se hicieron simulaciones de la capacitación para los especialistas que estuvimos ahí, simulaciones de encuentro local, de cabildo provincial. Resulta de que en Santiago creían que toda la gente iba a elegir derechos fundamentales, que iba a elegir Senado, que iba a elegir Cámara de Diputados, presidente para discutir. Lo primero que se eligió fue regionalización, intendente, gobernador, cosas que ellos no tenían ahí porque lo veían de una lógica muy santiaguina, siendo Claro, especialistas, doctores en Derecho, y no entendían por qué nosotros elegíamos esos temas, porque para nosotros esos temas eran importantes. porque Por ejemplo, cada lugar tiene su contexto. incluso en esa época no se eligió derecho a la vivienda, pero sí se elegía medio ambiente limpio. Entonces, esas cosas no las vieron, no las supieron ver y las encontraron cuando fueron a aprobar el procedimiento. Claro, claro. Profesor, para ir despidiendo un poco esta conversación bien interesante respecto al proceso constituyente, ¿le gustaría dejar un llamado o una forma de saludar a lo mejor a las personas de la provincia, a las personas de Chile? No sé si a informarse, a educarse. Igual vamos a dejar los libros acá abajo en el video para que los que usted me dijo, para que puedan acceder Sí, a la información y obviamente divulgar esto porque es importante que la gente sepa los procesos. sí, mira, gracias Felipe. Yo primero te agradezco la oportunidad, ¿cierto? De hacer difusión sobre estos temas porque son súper interesantes y hoy día estamos en un momento clave de la historia, o sea, no todas las generaciones eligen a las personas que van a generar un proyecto de constitución y eso es apasionante para nosotros. Pero no solamente apasionante para quien tiene el conocimiento, sino también debe hacerlo para todos, porque vamos a tomar una decisión, como plantea el autor Robert Alexi, acerca de cómo queremos vivir, cómo quiero vivir como individuo, cómo queremos vivir como pueblo, cómo queremos vivir como país. Y de esa perspectiva los llamo a informarse, a darse la lata y a lo mejor ver las propuestas de los distintos partidos, de los distintos candidatos, más allá de la elección municipal, que por supuesto que es importante, la constituyente va a marcar el tránsito del país en los próximos 30, 40 años. Y es súper interesante que podamos, sobre todo las personas más jóvenes, podamos revisar esta información, transmitirla. Si usted quiere promover el voto, promuévalo para un candidato determinado. A mí me interesa que voten y que la decisión que emane del pueblo sea con la mayor participación posible. No todo quedó definido en el apruebo y el rechazo. Hoy día es lo importante, elegir las personas que nos van a representar
con una óptica desde la región, con una óptica desde la comuna y con una óptica desde nuestras comunidades. Así que agradecerte nuevamente el espacio, impedirles que se informen. Aquí estamos disponibles, ¿cierto? Aquí en Merced con Erasmo Escala, por si alguien desea hacer alguna consulta, mientras podamos, porque todavía no sabemos si podemos cambiar de fase, mientras podamos, encantado de poder, y ahí bueno, a lo mejor podemos poner los datos de contacto para poder conversar de estos temas y siempre, siempre disponible. Ya, pues, muchas gracias por su buena disposición y obviamente hay muchos temas importantes, como lo mencionó, el tema de la FP, quizás más adelante, temas de salud, la salud pública, cómo estamos, qué opina respecto a eso y a muchas otras cosas interesantes. Así que en eso, Por lo menos en la parte de FP, Felipe, algún conocimiento hay y ahí de mi parte, así que pues, ahí podemos hacer un diálogo sobre ese tema porque y tú me vas a aportar mucho también el tema más técnico, el tema más económico, porque la visión que tengo yo es desde la seguridad social y sería súper interesante poder compartir todos estos elementos. claro, muy interesante, profesor. Ya, pues entonces aquí despedimos la entrevista. Ahí.